Bien, la imagen es contundente, ¿eh? Estamos hablando de recortes y cuando se habla de recortes hay en algunos casos son recortes peligrosos. Hablamos de recorte en la salud pública, algo que venimos informando, te lo venimos contando durante mucho tiempo. La salud no es cualquier cosa. Si vos vas a un hospital público, lo que tenés es referentes de la salud, médicos, cirujanos, de todas sus especialidades, en la guardia. Bueno, para eso necesitas gasa, curita, entre lo mínimo, ¿no? Lo mínimo indispensable, además. Lo mínimo. Sí. Recorte en insumos. Se ha llegado al límite que los propios empleados, enfermeros, médicos, llevan sus propios elementos, desde catéter, papeles higiénicos, gasas y demás. Hay gente que colabora con los propios hospitales públicos que lamentablemente eso no debería suceder. No, pero por supuesto que no, porque no tenés por qué, siendo profesional de un trabajo, llevar las cosas, tus cosas, para poder desarrollar la labor. Obviamente, vos me podés decir, bueno, está bien, los médicos, seguramente vos en tu casa decís, bueno, está bien, pero los médicos hacen un juramento hipocrático. Bueno, sí está bien, pero no necesariamente tienen por qué llevar su papel higiénico a trabajar, o sea, convengamos. Sí, te lo dicen muchísimas personas que están trabajando no solamente allí en los hospitales públicos, sino también en las guardias y demás, que no tienen dónde dormir. Ya sabemos que las salas de espera son paupérrimas, que no existen prácticamente, que la gente puede pasar todo un día allí esperando a que se atienda, y la demanda es cada vez peor, y lo más triste es que no hay dinero para sustentar. Y ahora, como las prepagas han aumentado tanto, ¿qué hace la gente? Y se vuelca al hospital público. Claro, que además hay que decir que tenemos excelentes profesionales en la República Argentina que donan su tiempo, inclusive ustedes saben que hay médicos que trabajan ad honorem en diferentes puntos de la Ciudad de Buenos Aires y la República Argentina, pero para ello, para esta crisis digo del presupuesto, ¿no? Porque como decís vos, es lo último que siempre se tiene en cuenta. La educación, la salud y la seguridad. Sí. Tenemos aquí a los invitados, a Martín Acosta, neurocirujano, despedido del Hospital Posadas, ¿no es cierto? Tocamos aquí en Minuto a Minuto los despidos del Posadas, vinieron las enfermeras, vinieron las colaboradoras. De hecho, no sé si te acordás, vino una persona que su puesto no podía suplirse por otro porque no había. La investigadora de células cancerígenas, si no me equivoco, que la sacaron de su puesto después de muchísimos años y obviamente no había nadie quien supliese ese puesto. Mario Mauri, residente de terapia intensiva, allí. ¿Quién es? Mario Mauri. Sí. Y Marcos Borst, residente también de la clínica médica, ¿no? Jovencísimos todos, ¿eh? Me parece. Bueno, más o menos, dice. ¿Residente de dónde? Del Posadas. Del Posadas. Yo soy el jovencito. No, bueno. Sí. Pero viste que los médicos siempre tienen ese tono, esa cadencia para hablar y la verdad que muchos de ellos, no digo todos, pero la gran mayoría tienen el servicio al paciente, a la comunidad, ¿no? Vos hablabas recién de una cosa muy importante, esto de los insumos médicos. Mi madre trabaja en la medicina, por eso te digo que lo conozco el tema de ese. Llevan sus cosas. Que encaminado con los despidos que están habiendo, nos lleva a una situación muy crítica. Si querés, yo te puedo resumir un caso que les va a pintar cómo estamos en la salud pública en la Argentina. A ver. Mujer de 30 años que el día 10 de septiembre concurre al hospital de Moreno con una cefalea intensa. Le dicen que es una migraña, le dan un ibuprofeno a su casa. Por seguir el cuadro y una familia bastante continente, el día 15 concurre al hospital Eva Perón de Merlo. Le sacan unas placas radiográficas de la columna cervical, le dicen que es una contractura, le dan un relajante muscular y la mandan a la casa. De vuelta. De vuelta. Este cuadro sigue hasta que el día 24, por seguir con ese tan intenso dolor de cabeza, va y consulta al hospital de General Rodríguez. Fue cambiando porque no tenía respuesta. Sí. De Moreno a Rodríguez. Sí, tal cual. Chicos, acá hay un programa, por fin. Hay una persona evidentemente preparada, dijo a esta mujer hay que hacerle una tomografía computada. No la podemos internar acá porque han despedido gente y no tenemos disponibilidad para hacerle la tomografía. Entonces, vaya al Posadas, le dijo. Ahí, el 24, a la noche, concurre al Posadas. Se le hace la tomografía y se demuestra que hay un sangrado cerebral. Se entró lúcida todavía. El día 25, al día siguiente, el día martes 25, se le hace una angiografía, que es el estudio para detectar qué es lo que sangró. Y se detectan 2 aneurismas cerebrales. Ay, por favor. Uno que había sangrado y el otro que estaba
latente. La terapéutica de esa patología es o se opera o se emboliza. Por los mismos catéteres se ponen unos elementos que se llaman coils que ocluyen la circulación del aneurisma. La paciente estaba concurriendo con una de las complicaciones que se llama vasoespasmo y el equipo médico decidió que lo mejor era hacer la embolización en el momento y no operarla. ¿Qué pasó? No hubo insumos. Entonces, en vez de lo que la lógica indica es, uno puede derivar inmediatamente llamando al hospital donde sea, donde estén los insumos en este caso. Incluso si uno no lo consigue, tiene el deber de informar al juez que esté de guardia que está pasando eso y que no tiene insumos. ¿Y qué sucedió esa Bueno, noche? ¿qué pasó? El día miércoles, con un papelito, los enviaron a los familiares al ministerio para que pida los insumos. Un día más, que ponía en riesgo la vida de la persona. Con el agravante que llegó al ministerio y le dijeron, no, pero le falta la firma del director. No te la puedo creer. Otra vez para el Posadas. Otra vez para el ministerio. La burocracia a la que estamos acostumbrados. Y en el ministerio le dijeron, bueno, ya veremos cuándo aparece el insumo. Y en el Posadas no se tomó ninguna conducta activa. El día viernes de esa semana, la mujer se complica y de urgencia la tienen que llevar al hospital del Cruce, donde se le hace la embolización y vuelve al hospital ya en coma, en un estado vegetativo. Claro. Cuando se pudo ahorrar todo ese camino, el sufrimiento. Y el día 3 la paciente muere y deja a una beba de 6 meses y a un chico de 5 años. No, lo que estás contando es tremendo. Es deplorable el descuido al ciudadano, el descuido a la persona. La desidia, ¿no? También, cuando llega la gente, a ver, con un poco más de, no mucho más, pero con un poco más de agilización, de agilidad, perdón, esta mujer podría haber vivido. Como se dice, si lo agarran a tiempo, ¿no? Pero pasó por 4 hospitales. Sí, 20 días, más o menos. Lo que usted cuenta, ¿no? Desde que Y yo de eso te puedo dar fe porque uno llega con dolor de cabeza. Yo estuve un mes con dolor de cabeza, ininterrumpidamente, donde me levantaba y me acostaba sabiendo que tenía una cabeza a punto que pensé que me volvía loca. Y verdaderamente uno confía en el médico, confía en la institución, vos vas y le das la posibilidad. Te entregás. Y sí, no te queda otra. Porque aparte, uno no sabe. el hecho de que mandar a los familiares de los pacientes dentro del hospital hay un departamento de compras que tiene que levantar un teléfono y una firma y inmediatamente estar el insumo allí. Urgencia. Mario, urgencia. ¿te ha pasado algo así durante tus guardias así? Yo soy residente de terapia intensiva, soy residente de tercer año. ¿Faltan los insumos? ¿Es cierto esto? Que faltan los insumos, que no hay gente para atender, que derivan a un paciente y a otro y al final ustedes como médicos tratan de hacer lo posible, pero contra la institución, ¿qué vas a hacer, no? O sea, yo soy médico residente. Sí. Un médico residente es un médico Sí. que está haciendo su formación, o sea, la palabra te lo dice, reside prácticamente en el hospital. Un chico de primer año, un residente médico que entra al Posadas, hace 90 horas semanales en promedio, o sea, hace guardias de entre 24 y 36 horas. ¿Vos en qué año estás? Yo en tercer año de terapia intensiva. Yo lo que te puedo contar de terapia intensiva, que echaron a 2 médicos, uno de ellos era intensivista, formado en cardiología, formado también en ecocardiograma. Disculpa que te interrumpa, Mario, Sí. cuando vos decís los echaron, porque aquí la gente que ha venido, los empleados que fueron despedidos, se enteraban que no pertenecían más al Hospital Posadas porque llegaban al lugar de trabajo y había una lista, y en esa lista aparecía el nombre de esta persona. No se hizo en el envío de telegramas, tampoco se los pertenecía a la institución, ¿es cierto? Bueno, puntualmente uno de los médicos que estaba en terapia intensiva hizo la guardia conmigo un día viernes, el día marcó, como todos los días, al día sábado, que terminaba su guardia fue a marcar y no le tomaba la huella, se le hicieron hacer la guardia y después estaba despedido. Puntualmente despidieron a 2 médicos intensivistas, un intensivista tarda mínimo 10 años en formarse, no es un dato menor eso. Nosotros como residentes no solamente que los médicos pierden sus trabajos y los pacientes se ve totalmente amenazada el acceso a la salud de los pacientes, sino que nosotros perdemos nuestros formadores, nuestros maestros, se rompe la cadena de enseñanza-aprendizaje. Eso es muy grave porque van a quedar secuelas a largo plazo de Tal eso. cual.
Tal cual. No solamente están despidiendo médicos, sino que también están despidiendo enfermeros, técnicos, administrativos, que ellos también hacen que nuestra tarea sea mucho más fácil. ¿Pero por qué? ¿Porque sobran? ¿Porque son muchos? ¿Por qué? No, creo que es evidente por cómo lo hacen y lo que hacen después que la intención es reducir personal y reducir gasto a costa de la salud de la gente. Por ejemplo, más allá de la cantidad de médicos que despidieron, con las excusas que ponen de cumplimiento de horario o cualquier excusa, no recontratan médicos, El no suplen cumplimiento de esos horario es que lugares. tendrían que cumplir de determinada hora hasta tal hora y esa franja no se cumplía, Dicen, por ejemplo, que algunos no cumplían las creo que son 30 horas o 40 horas semanales que les tocaban, o por ejemplo algunos médicos fueron despedidos porque en su primer año de contrato tuvieron licencias médicas, no sin justificación, sino licencias médicas, una médica que tuvo un desprendimiento de retina, un médico que tuvo un hematoma en el riñón y tuvo que operarse, se tomó licencia. Algunos... Y eso estaba mal. Eso estaba totalmente mal, estaban Tendrían que haber ido con justificadas el sus faltas, desprendimiento. deberían haber sido, aparentemente. Claro. Es lo que con esperaban. el hematoma en el riñón. Ahora, cuando a ustedes les anuncia, por ejemplo, en el caso tuyo, Mario, que el médico esa noche puso su dedo, la huella fue leída, al día siguiente ya no. ¿Qué les dicen sus compañeros, no? ¿Qué les dicen ellos cuando se enteran finalmente que ya no tienen más trabajo? Estamos hablando de que atrás de una persona hay una familia completa, que es el sostén de familia en la mayoría de los casos. Puntualmente el hecho de los médicos es bastante particular, es diferente con respecto a otras áreas. Cualquier médico que está formado en el Posadas puede conseguir trabajo en una institución privada rápidamente porque son, ¿Es así? son altamente capacitados. En terapia intensiva no es una especialidad que no es muy... tiene mucha demanda y no hay terapia. Es sabido en el medio, Sí. en el mundo médico que los que trabajan allí en el Posadas son excelentes profesionales. Sí. Yo quería agregar ¿Usted consiguió una cosa. trabajo El después, problema, o no? perdóname, el Sí, problema sí, de esto... Termina Mario y vamos con El problema que existe en esto es que hay un traspaso de todo lo que son recursos humanos altamente capacitados y tecnología médica que pasa de un sector público a un sector privado. Esa demanda que no puede contener el público la va a tener que contener el sistema privado. Esos médicos que pasaron a ser despedidos en el sistema público automáticamente pasan al sector privado. Y la gente más vulnerable, más que es la gente necesitada, que no carencia, tiene un dinero, no puede exacto. acudir a un buen profesional. Por ejemplo, un caso que yo lo estoy viendo, porque estoy rotando en unidad coronaria. ¿No tenés miedo de volver al trabajo y que te digan usted no tiene más un lugar porque fue a la televisión a hablar de esto? ¿No tenés miedo de eso? Yo tendría miedo de trabajar en un lugar donde mis maestros son echados, o sea, puntualmente ese es mi miedo, o sea, no te poder quedas sin capacitación. quedarme sin capacitación, sin quedarme sin mis maestros y estar trabajando en un lugar con miedo. Claro. O sea, vos llegás al Posadas y tenés la Gendarmería, la Policía Federal, está lleno de cámaras ese lugar, los médicos tienen miedo muchas veces de denunciar estas cosas. Por eso te pregunto, al venir aquí también No. es Es un más, riesgo, ¿no? la gendarmería está a la vera de la ruta. Sí. Porque yo voy a trabajar a Moreno en la semana y lo que veo es justamente los camiones de gendarmería apostados allí, Mirá, con los oficiales y todo. Yo tengo Una 34 años en el hospital y es la primera gestión que los directores van custodiados, ¿sí? Con custodia entran y se van y no reciben a nadie. ¿Y usted, Martín, recibió alguna explicación por el cual lo No, desprendían del servicio? lo mío es un poquito más complejo. ¿Con 34 años de servicio? Te lo voy a resumir. Yo hace 7 años, después de una denuncia que yo hice, se generó todo un clima muy tenso y en ese momento se organizó un convenio de cooperación entre la Nación y la provincia de Buenos Aires, donde la Nación me ponía a mí como agente y yo abrí un servicio en un hospital provincial que es en el Hospital Manuel Belgrano. Este año, sin avisarme, que el Posadas no iba a volver a firmar ese convenio, me llegó una carta de documento porque no fui desde el 2 de enero al 18 de julio, cuando nadie me avisó. Yo seguí trabajando todos esos días. De hecho, yo contesté esa carta de documento con ¿No te una, registro suyo en el ingreso de...? con una nota del director del Hospital Belgrano donde les dice, bueno, esa nota llamativamente desapareció de mi expediente. Y después, buscándola, sé que fue a parar a una oficina de un registro
nacional donde va a estar cajoneada durante... Sí, durante O sea, no sé lo mío, cuánto tiempo. en realidad yo creo que tiene más un perfil más político que porque no me perdonan lo que hice hace 7 años. Marcos. ¿Qué fue? Eh, ¿Qué fue? y lo que yo Eso, noto desde... perdón. Fue una denuncia, ¿Esa denuncia? una denuncia que yo interpreté que tenía el deber moral de hacerlo, que un colega recibía dádivas. Y bueno, finalmente el colega fue sobreseído, ahora estoy afrontando yo O sea, te persiguieron. Ahora yo estoy afrontando, Las costas. sí, porque estoy la querella por daños y perjuicios. Claro. Pero bueno, son cosas de la vida. Yo sigo siendo un ferviente admirador de los que vamos al hospital público, porque los sueldos que se pagan son miserables para las cosas que hacemos. Pero se sabe que allí los médicos son excelentes. Yo con ¿no? En el hospital una público. cirugía que hago, suplo el sueldo todo el mes del Hospital Posadas. Tal cual, tal cual. Sí, perdón, Marcos, que te interrumpí. No, lo que yo veo yo lo veo desde otro lugar, ellos ven pacientes capaz... Clínica médica haces vos. Sí, yo hago clínica médica. ¿Estás son en la guardia pacientes- cuando llega la gente? Hago guardias. Como a Vivial que le duele la Sí, cabeza o a mí que sí. me duele la espalda y demás. Sí, ¿o no? hago guardias, hago consultorio y hago piso. O sea, Sí. pacientes que están internados, son las 3 cosas. Y lo que veo es que se van yendo muchos médicos, particularmente a los que atienden, a los que entran a la guardia, al consultorio. Creo que en los últimos 2 meses se habrán ido, o se estarán en plan de irse 10 médicos, mínimo de los que yo conozco, digamos, de los más cercanos a mí, en un hospital gigante. Sé que la lista de despedidos es muchísimo más grande que eso, creo que está llegando a los 80 o 70 ¿Pero qué se despedidos van a quedar con una médicos. con cero planta? Y hay servicios que ya cerraron, el servicio de cirugía cardiovascular infantil, el servicio de ecografía pediátrica, ya no hay. Hay estudios que ya no se hacen, no porque no esté el aparato, sino porque no hay quien lo lea, Quien lo opere. quien lo opere. No se hacen resonancias de corazón, no se hacen resonancias de hígado. Nos vamos a quedar sin médicos. Y eso va a redundar primero en que el trabajo que quede lo vamos a intentar de absorber los que quedamos. Los residentes van a hacer buena parte de ese trabajo. Los residentes tienen un contrato especial que es capaz que más difícil temporalmente echarnos, pero tenemos un tiempo contado. Yo sé que cuando termina mi residencia de 4 años, yo estoy libre, o sea, no me tienen que despedir ni nada. Yo terminé mi contrato ahí. Claro, listo. Silbando Y si bajito hay- te va. Y esperemos que haya trabajo para mí ahí, porque la verdad prefiero atender gente que lo necesita y no irme a un privado. Que además hay que decir Absolutamente. que los residentes tienen siempre la posibilidad o el sueño cuando terminan su residencia, valga la redundancia, de continuar trabajando en el hospital, ¿no? Y Y así es hacer de- carrera, la famosa carrera de los médicos, y así comienza. Y sí, yo conozco médicos viejos que te cuentan de que estudiaron en ese hospital, se formaron en ese hospital y ejercieron siguen. 30 años en ese hospital hasta Bueno. retirarse. No te decimos viejo. Pero, no por viejo, pero sino por experiencia de carrera. Pero cuando vos contás esto del que no hay ecografía, no hay estudios Tomografía. para los chiquitos, en realidad, que son los Para que los más lo chiquitos. necesitan, recordemos que el Hospital Posadas no está en Recoleta. Está en un lugar en donde justamente es la mayor cantidad de gente que accede al Hospital Posadas es porque verdaderamente lo necesita. Y son muchos los chiquitos que viven allí, pues son muchas familias, entonces estamos hablando de un desguace. No sé si hay alguna historia en el Hospital Mira, Posadas yo- que cuente yo- esto. yo- ¿Hay yo- precedente de esto? Yo te quiero decir una cosa que lo he escuchado de varios jefes, que de la dirección le bajan la línea de que tenemos que ser menos eficientes para cortar ¿Cómo que no gastos es eficientes? ¿Quién manda esa línea de de la, directorio? de la dirección. Les pide a ustedes que sean menos eficientes, Sí. menos Pero él capaces. no puede ser menos eficiente en terapia intensiva. No, es una barbaridad. ¿Cómo? Tampoco médico es- puede ser sí. menos eficiente en clínica médica, ni muchísimo menos vos que Este año, según el presupuesto, van a bajar muchísimo las cirugías, por ejemplo. ¿A cuánto, por ejemplo? Yo el número no lo tengo ahora, pero... ¿Cuántas cirugías se 10.000 hacen en más o menos. Posadas? 10.000. Vos mencionabas el tema de la gente carenciada, o sea, no Sí. solamente está amenazada la Desde gente... hace un minuto Sí. tenemos aquí una de sus compañeras, o ex compañeras, Gisela Manoia, que es la ex jefa de Psiquiatría Hospital Posadas. Le vaciaron el sector y la amenazan para que ella no hable, no manifieste nada. La tenemos aquí a Gisela. Gisela, buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos. Bueno, aquí estamos con tus compañeros. Lo que escuchamos con Abigail es realmente terrible, ¿no? Primero, les digan que sea menos eficiente. Segundo, que llegan a un lugar de trabajo, al día siguiente no pueden ingresar y siguen trabajando y siguen yendo y asistiendo a la gente como se puede. ¿Qué pasó con vos, Gisela? En mi caso, desmantelaron el servicio de psiquiatría del cual yo era jefa, echaron a 5 psiquiatras, dejaron a 1000 pacientes sin atención, a 1000 pacientes psiquiátricos. Y bueno, yo cuando puse un cartel en la puerta de mi servicio avisándole a los pacientes lo que había pasado, ingresaban al servicio gente de seguridad, me amenazaron, me agredieron físicamente. Me comunico con el jefe de seguridad, me dice que me calle la boca, que el cartel bien arrancado estaba y que siga teniendo a los pacientes, por lo cual me dirigí a la Fiscalía de Morón, hice la denuncia. Ese fue un viernes y el lunes me dijeron que no me iban a renovar la jefatura por la denuncia que había hecho. Y bueno, ya después pusieron una jefa nueva que arregló con la dirección. Y a mí me dijeron que me callé la boca, me pusieron un bozal mediático, por decirlo de alguna forma, para que no hable más con los medios, porque si no me iban a echar. Y así fue. ¿Cómo? Y así fue, te echaron. No, no me echaron todavía. Todavía no. No. ¿Y qué explicación te dan cuando cierran un sector? Aquí cuentan que prácticamente hay niños que se van a atender y no pueden ser revisados por los médicos. Lo tenemos a Martín, que tiene 34 años, tuvo 34 años de servicio en el Posadas y hoy se encuentra en ese lugar. Mario y Marco, ¿no? Sí. Dice No, explicaciones no nos dan porque los directivos no nos reciben, nos ponen a la policía, hay una reja, como si fuera una cárcel, y está gente de seguridad privada de la policía, no reciben a nadie, solo la gente que arregla con ellos. No nos dan explicación de los despidos, de por qué fueron despedidos nuestros compañeros. A los interlocutores, por decirlo de alguna forma, les dicen que por incumplimiento horario y todos sabemos que no es así. ¿Y por qué no quieren que hables con los medios? ¿Cuál es el problema? Porque yo ya aparecí en varios medios de comunicación y dije muchas verdades que a ellos les molesta. Y bueno, no quieren que diga la verdad. Eso es así de simple. y seguís yendo a trabajar igual. No tenés miedo que te sigan amenazando, que un día llegues y no tengas el lugar o el puesto de trabajo, porque acá lo contaba Martín, según lo que bajó la línea, según lo que dice Martín Acosta, médico, no había que ser eficiente, no había que trabajar bien. Nunca escuché una cosa en mi vida. No. O sea, no revises bien a la gente, Gisela, por eso te pregunto a vos. Te preguntamos, ¿seguís allí trabajando? ¿No tenés miedo a la represalia? ¿Y qué me pueden? ¿Me van a echar? Yo voy a seguir hablando igual, como que me echen. ¿Eso se lo dijiste vos a las personas que te están amenazando? Sí. ¿Y qué te Es contestaron? más, les dije que voy a mi denuncia, que fue por amenaza coactiva, la voy a ampliar a violencia de género y violencia institucional. Y bueno, que me calle la boca, que... ¿Quiénes te dicen eso? Ahora, ¿ya los conocías a estas personas? ¿Formaban parte del hospital o en realidad con esta cuestión de todos los movimientos que quedaron muchísima gente afuera, cayeron al Hospital Posadas? No, mira, el hospital tiene una historia de una mafia que viene hace años, que es la mafia de los gremios. Hay un gremio que está totalmente quistado hace años en el hospital, que esta vez pudo arreglar con esta dirección a cambio de favores. Y dentro de ese gremio hay varios servicios que son cómplices, entre esos el servicio de seguridad, y como yo empecé a denunciar a estos gremios por las cosas que hacían, me vinieron a apretar. Directamente, así sin mediar palabra. Sí. ¿A ustedes les pasó? Perdón, Gisela, que abro un toque la mesa, pero ¿a ustedes les ha pasado, tanto a Marcos, les ha pasado? ¿La amenaza? La amenaza es implícita desde el punto de vista desde que vos no podés manifestarte. Hay salido comunicados en los cuales vos tenés que pedir permiso para hablar de la situación que vos ves todos los días. La amenaza está cuando vos entrás y ves un destacamento de gendarmería. La amenaza está cuando vos ves, te sentís filmado todo el tiempo y no podés realizar... Perseguido, no podés realizar tu trabajo libremente. La amenaza está cuando los médicos no saben cuando van a marcar el dedo, cuando entran, si están despedidos o no.
La amenaza también está para la gente, o sea, yo estoy rotando en unidad coronaria, tenés un infarto en la puerta del Posadas y no se te puede hacer hemodinamia porque el equipo está roto hace meses y hay que derivarte a otro centro, o sea, un hospital que tiene 22 hectáreas de predio y es un hospital de máxima complejidad. O sea, la situación es gravísima. Se está amenazando la atención de los pacientes. Y no solamente lo que te decía, está afectada o amenazada la atención de pacientes carenciados, sino que cualquiera de nosotros puede tener un accidente. El hospital está en la puerta del acceso. Un accidente de Las tránsito. ambulancias van directamente a los hospitales públicos. Sí, vos no vas a ir a un sanatorio privado, te van a llevar... Te derivan. Vas a ir al Hospital Posadas. Vos podés tener, te repito, un infarto en la puerta de Posadas y no hay hemodinamia para tratarte en este momento, por ejemplo, entre otras deficiencias que son gravísimas, tanto en pacientes adultos como en pacientes pediátricos. ¿Y a vos en algún momento, en realidad coincidís con tu colega esta cuestión de la amenaza o te amenazaron en algún momento? No, físicamente nunca recibí una amenaza personal, pero lo mismo que Mario, la amenaza es implícita, capaz que porque nosotros no somos jefes de servicio y no tomamos decisiones, no nos han venido a apretar. Pero el apriete viene indirectamente a través de nuestros médicos a cargo, de nuestros profesores, viene cada vez que entras por la puerta o cada vez que realizamos una manifestación en la puerta del Posadas, que se hace semanalmente, vemos implantados en la autopista una cadena de gendarmería con escudos y con camiones gigantes apuntándonos desde un lugar donde no se defiende nada, están claramente amenazando, están arriba de un puente mirándote desde arriba y amenazándote con... Sí, amedrentándote que la respuesta va a ser... contundente. Reprimir, claro, Sí. en realidad. La respuesta va a ser la represión directamente. Sí. De hecho, han Eso es venido lo que aquí ex empleados que fueron despedidos que le preguntamos nosotros si habían subido al famoso directorio, al piso donde estaban los directores y demás, y está como blindado. Sí. Es inaccesible, o sea, no hay manera ni siquiera hablar con una secretaria, con un asistente. Una médica contó que trataba de, a ver, disculpen la palabra, pero de criarlos a la salida, ¿no? Para verles la cara y hablar y preguntarles qué sucedía, pero ni siquiera eso, porque justamente van custodiados, la gendarmería los separa, es caótico vivir así, ¿no? Y trabajar, y te digo, así. Y te digo que claramente lo vienen planeando hace un rato porque esa puerta blindada que hay ahora, antes no había ninguna puerta ahí. Uno subía por la escalera, llegaba exactamente al mismo lugar, cualquier persona podía subir por esa escalera antes. Y los directores yo los veía entrar, los veía en el pasillo tomando el mismo ascensor que el resto de la gente. Son los mismos, ¿no? No, el director ha cambiado. Ha cambiado. Despidieron al último director y este es uno nuevo, digamos. O sea, el contexto que tiene el hospital se da en un contexto socioeconómico terrible, o sea, todos los insumos médicos están a precio dólar, o sea, eso se va a ver afectado al corto plazo. El presupuesto, hay inflación en este momento, el presupuesto en salud se va a ver reducido en un 30%, están despidiendo médicos, el tema de la formación nuestra no queda garantizada, o sea, porque al no haber Ministerio de Salud, que nosotros como residencia dependíamos del Ministerio de Salud, ahora no sabemos de quién dependemos, ni sabemos si va a haber amenazas con respecto a las vacantes el año que viene, con respecto a médicos que quieran formarse. Despidan a nuestros maestros. Claro, porque el tema es ese también. A ver, Giselle, si participás un poco de esto. Nosotros recién estábamos hablando sobre la cantidad de profesionales que van a formarse o a terminar su formación en el Posadas. Ahora también puede ser que peligre esa formación y que pasen a otro lado y que el Hospital Posadas se quede sin esos profesionales que quieren culminar su carrera allí, ¿no? Giselle. Sí, totalmente. Sí. Nosotros en el servicio de psiquiatría hace años que hacemos docencia, tanto para los alumnos de pregrado como para la formación de psiquiatría, y como en este momento el servicio se quedó con 3 psiquiatras nada más, es inviable la docencia en estas condiciones. Sí, porque aparte no tenés nada. ¿Para qué vas a ser docente de qué? ¿Y de quién? O sea, no, es imposible. Claro, porque le vas a pasar conocimiento nada más de experiencia de trabajo, pero después no tenés nada más para darle. Y no hay que condiciones. aparte se va a afectar la docencia porque somos 3 o 4 psiquiatras absorbiendo una plantilla de pacientes de alrededor de entre 2.000 y 2.500 pacientes por mes. No, claro. ¿Y cómo termina esto? A ver,
¿Qué sigue? ¿Cómo sigue? ¿Van a continuar con las manifestaciones? ¿Van a seguir el plan de lucha para ver si en algún momento Yo son lo que escuchados? quería destacar es que Sí. las manifestaciones que se hacen todos los miércoles a las 11:30 de la mañana son en forma pacífica, generalmente, o sea, se cita generalmente sin banderas políticas, no hay banderas partidarias, no hay hechos de violencia en esas marchas. Se ha también tratado de abarcar toda la parte legal, o sea, hay enfermeros que han sido despedidos con amparos. Hay sentencias de jueces que dicen que esos enfermeros tienen que ser restituidos y no se respetan ni siquiera las vías legales, no se respeta ningún tipo de medida institucional y la verdad que ya no sabemos qué hacer, o sea, Claro. recurrimos a los medios porque estamos Se están agotando. desesperados, sí. Exacto. Gisela, muchísimas gracias por estos minutos. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Y gracias también a ustedes por haber compartido la vivencia, la experiencia y también la preocupación por la salud de todos nosotros.